hecho la semana 12, ¿no? Se supone que ya tienen base para la hitos que nos tocan el día de hoy. Entonces eso está perfecto. Si no, me voy a demorar más y obviamente pues tener dos tipos de infecciones urinarias y de transmisión sexual, ¿ok? Entonces, acá hay un video, de hecho no sé si es que lo tienen ustedes estos PPTs en su Canvas, ¿sí? ¿Ya los tienen? Entonces el profe ya lo subió. No. En este caso entonces vamos a ir viendo varios tipos de patógenos, de hecho son los mismos que ustedes han visto en teoría, pero pues vamos a enfocarlo en la parte laboratorial, ¿no? ¿Ok? Primero, y como ya deben estar fresquitos con esto, ¿hay o no hay microbiota urinaria? ¿Sí? ¿Está estéril? ¿Está estéril? ¿Qué opinan? Sí. ¿Sí está estéril? ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿Cuándo han entendido su teoría, chicos? ¿Cómo que no? No, ya me dijeron que ya hicieron la 12. La semana 12 entonces era ahí. Entonces, en ese caso, ¿no? Hemos mencionado en la semana 12 que normalmente sí hay una microbiota. Hay una microbiota urinaria que básicamente está en la parte distal de la uretra. ¿Okay? Y en la parte distal, las mujeres, ¿qué cosa tienen? Aparte, o sea, en grandes cantidades, ¿qué cosa hay? Algo llamado lactobacillus, ¿no? ¿Okay? Mientras que en hombres normalmente hay Corynebacterium. Entonces ustedes, tanto hombres como mujeres, tienen una microbiota adecuada en lo que viene a ser la parte distal de esta uretra, ¿correcto? Y hoy día vamos a volver a analizar un poquito sobre esto. Además de eso, vamos a ir preguntando también qué es una ITU, ¿no? ¿Cuál es el patógeno más predominante general de estas ITUs? Y además la clasificación de ITUs, ¿no? Entonces, hay varias cositas que de hecho ya las debieron haber visto en teoría y que yo voy a ir preguntando y que vamos a ir reforzando, ¿ok? Entonces, en infecciones de transmisión sexual vamos a ver básicamente estos 2, 4, 5, ¿no? El que quizás no nos llegue a dar tiempo, porque hoy día también tenemos que hacer un urocultivo, recuerden, ¿no? Quizás sea el BPH, pero los demás vamos a ir analizándolo rapidito, ¿ya? Entonces, chicos, de nuevo les pregunto, ¿los últimos trajeron su muestra? ¿Tampoco? ¿Sí trajeron? Ya, se salvaron. La mesa de acá entonces. Para la mesa de acá será. Ok, entonces, como les mencionaba, en hombres y en mujeres tenemos una microbiota. ¿Sirve para algo? Sí. De hecho, en mujeres, ¿no? La microbiota vaginal suelen estar compuestas de lactobacillus. ¿Y estos lactobacillus qué hacen en esa zona? ¿A qué están asociados? Los lactobacillus utilizan carbohidratos normalmente, ¿no? Para poder llegar a transformarlos en ácido láctico. Y este ácido láctico en la zona vaginal hace que el pH sea tan ácido. ¿Cuánto de pH les dijo su profe? 7. No, era 4.5, ¿no? Entonces este 4.5 es el pH óptimo, digámoslo así. Entonces si es que este pH empieza a incrementar, ¿qué pasaría? Cualquier cosa entra. Sí, cualquier microorganismo puede establecerse y generar el ingreso, es cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una ITU? ¿No? En el caso de las ITU nosotros las consideramos como un tipo de invasión, ¿no? Por algún tipo de microorganismo, básicamente en zonas como la parte del aparato urinario bajo o alto, cualquiera de las dos, ¿no? Si hablábamos de el ingreso de este patógeno, ¿cómo sería más frecuente? Yo podría ingresar, ¿se puede ingresar un patógeno por sangre? Se le conoce como endógeno. Poco frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque los microorganismos normalmente tienen que entrar de manera endógena, o sea, el microorganismo va a estar afuera, ¿no? Y en algún momento puede llegar a ingresar. ¿Qué necesita para llegar a ingresar? Factores de virulencia, ¿no? Hay algunos factores importantes de E. coli, por ejemplo, que llegan a generar este tipo de hechos, ¿correcto? Hola. Entonces,
Generalmente el 85% de estos casos de itus, o sea, en la mayoría de veces, suele llegar a ser por un patógeno llamado Escherichia coli. Ya lo conocen, ¿no? ¿Qué tipo de Gram es la Escherichia coli? Gram negativo, rosadito, lo vimos. ¿Ok? Lo hemos visto en la parte de práctica, hemos hecho una atención Gram, ¿se acuerdan? Bueno, en ese caso entonces vamos a ir analizando también de que algunos pacientes que pueden ser, por ejemplo, diabéticos, tienden a liberar mayor cantidad de azúcar en su orina. Y si hay mayor azúcar en su orina, los microorganismos que les gusta mucho este tipo de cosas suelen ser los honguitos. Por eso es que en diabéticos también podríamos llegar a tener algo así como cándidas, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos distintos tipos de itus bajas, itus altas, y las itus complicadas, no complicadas, recurrentes, no recurrentes, o hasta incluso las asintomáticas. Ejemplo de una itus baja, chicos. Uretritis, muy bien. Cistitis. ¿Se entiende esa parte de las itus bajas? Y en las itus altas, ¿qué ejemplo tendríamos? Una pielonefritis. Entonces, estamos hablando aquí de que en el caso de una infección, ¿no? Pues toda esta zona, ¿correcto? Tanto uretra como vejiga podría llegar a ser considerado como itus bajas. Pero cuando ya hablamos de uréteres e incluso de riñones, estamos hablando probablemente de una itus alta. Sintomatológicamente hablando, pues también se puede llegar a diferenciar. Si la persona llega solo con síntomas de ardor al orinar, de dolor en la parte baja del abdomen, ¿no? De que por ahí tiene mucha urgencia de orinar, pero orina gotitas y gotitas nada más. Entonces en ese caso estamos hablando de una itus baja. Pero si ya la persona llega con dolor en la parte baja de la espalda, ¿qué estará asociando acá? Claro, un daño en la parte renal, ¿verdad? Correcto, entonces ahí ya tenemos la clasificación clásica. Pero también actualmente se puede clasificar de más maneras y de hecho unirlas también. Ejemplo, hay itus que se consideran no complicadas, ¿ok? Y que suelen estar aquí pacientes varones, por ejemplo, mujeres no gestantes, mientras que las itus complicadas vienen a estar los varones y las mujeres gestantes, ¿ok? Entonces, itus complicada básicamente va a ser porque ustedes como varones, ¿no? Pues tienen anatómicamente otra situación. Es menos probable, por así decirlo, ¿no? Que el microorganismo llegue a generar una infección, ¿correcto? Anatómicamente ustedes se supone que tienen una uretra un poquito más grande, ¿qué más? No están tan cercanos a la parte de la parte perianal, ¿no? Y tampoco está expuesto. Entonces, se supone de que en su caso suele ser menos probable que haya una itus, ¿no? En cambio, las mujeres suelen llegar a tener mayor probabilidad. No quiere decir que somos un factor de riesgo, ¿no? Pero sí tenemos mayor probabilidad, ¿ok? Por otro lado tenemos estos dos tipos de itus. ¿En qué situaciones se conoce como una itus recurrente? La frecuencia, muy bien, pero ya, ¿cuánto es esa frecuencia? Si a mí me dio una vez en todo este año, ya será itus recurrente. Cada año me da, cada año. 3. Cada año no se considera. Normalmente son 3 casos al año o más de 2 casos cada 6 meses, así, ¿no? Entonces hay que reconocer también de qué manera podemos considerarla recurrente. ¿Y por qué es importante considerar si es recurrente o no recurrente? Por allá. Chicos, ¿por qué es importante saber si es recurrente o no recurrente? Puede ser una infección crónica. Es una infección crónica, de hecho, ¿no? ¿Será el mismo patógeno? Probablemente sí, ¿no? Ustedes en la patología del microorganismo han observado de que puede generar unos KIR, ¿o no? Que son como unas situaciones quiescentes que se quedan en el parénquima ya y que luego pueden resurgir y generar obviamente una reinfección. Entonces todo eso está en la parte patogénica, ¿no? Y por otro lado tenemos también algunas personas que además de ser consideradas complicadas, como las embarazadas, también son consideradas asintomáticas. ¿Qué personas son consideradas con itus asintomáticas?
no tienen sintomatología. ¿Mm? No tienen sintomatología. No tienen sintomatología. ¿Qué personas normalmente? Las que están. Las gestantes, exacto. Las embarazadas suelen no tener síntomas de ictus y es por eso de que se tienen que hacer controles recurrentes, ¿no? Para verificar que la embarazada no llegue a tener infección, porque obviamente no tiene ningún tipo de síntoma, ¿no? Lo que normalmente nos alerta en un paciente que hay una ictus son sus síntomas, pero en el caso de la mujer gestante, como está en un estado de tolerancia para el bebé, ¿ok? También está en un estado de tolerancia para muchas de las infecciones. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estas itus y finalmente la itus nosocomial, que es esta yo creo que es una de las más peligrosas porque las itus nosocomiales están asociadas a resistencias a fármacos, ¿se acuerdan? ¿Y qué enzimas pueden llegar a tener estas E. coli o gram negativas para ser consideradas resistentes? Empieza con B grande. Sí, son pura letra, ¿eh? Pura letra. Son ble positivas. ¿Qué significaba ble positivas? ¿Sí? ¿Sí? Beta lactamasas de espectro extendido. Entonces, las E. coli que llegan a tener beta lactamasa de espectro extendido son resistentes a fármacos con beta lactámicos, como beta lactámicos, ¿no? Que tienen normalmente anillos beta lactámicos. ¿Ok? Entonces, suelen estar muy asociadas a las nosocomiales, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso fue como que un recordatorio de todo lo que se supone debieron ver también en la parte teórica. ¿Ok? Y como mencionábamos hace rato, acá tenemos los conceptos. Ya lo hemos estado analizando un poquito como para que ustedes tengan la idea, ¿no? Pero en general esto ya se vio en teoría y también lo hemos estado preguntando. Aquí están justamente esos conceptos que mencionábamos, ¿no? Itus complicadas, no complicadas, recurrentes, no recurrentes, nosocomiales o asintomáticas. Entonces, una clasificación de una ITU puede ser diversa. O sea, yo puedo decir que la persona tiene una ITU alta recurrente, por ejemplo, ¿no? Puedo decir que tiene una ITU no complicada porque es mujer, no gestante, ¿ok? Pero que en este caso es no recurrente, por ejemplo, un casito, el primer casito que tuvo en este año, ¿no? Entonces estamos ante una ITU no complicada, no recurrente, ¿no? Puede haber un paciente hospitalizado, ¿no? Varón, por ejemplo, que tiene ITU. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Cómo lo clasificarían? Si está en el hospital, hospitalizado, chicas. ITU complicado. ITU nosocomial, nosocomial. Sí, puede ser ITU complicado, nosocomial, no también podríamos ponerlo. ¿Ok? Entonces, normalmente yo solicito así como que 3 cositas, ¿no? Si la ITU es alta, si la ITU es baja, si la ITU es recurrente o no recurrente, y si la ITU es complicada o no complicada. Entonces, estas 3 cositas normalmente. Pero si por ahí ya encuentran que está hospitalizado, por acá. Si por ahí encuentran de que no hay síntomas en esta ITU, por aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿ya recuerdan la fase del diagnóstico microbiológico? ¿Se acuerdan cuántas fases teníamos? 3 fases, muy bien. En estas 3 fases vamos a tener fase preanalítica, analítica y postanalítica. Entonces, en la fase preanalítica son ustedes los que verifican, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a observar en su paciente? Primero van a preguntarle, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? ¿Qué le fastidia? Y después de eso generarán una orden, ¿no? Y en este caso, ¿qué muestra le solicitarán? Orina, obviamente. Entonces les van a decir, tome su fresquito, vaya al baño, se trae su orina fresquita, ¿no? ¿Y quién toma la muestra? Él, pues, no le va a ayudar, ¿no? ¿Ok? Se toma la muestra y si es que en caso el paciente lo tomó en su casa, porque normalmente suele ser así, ¿ok? Se toma en su casa, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que tomar esta orina en casa? Porque está asociado más a la toma de muestra en casa. Porque tiene que ser en la mañana, muy bien, ¿no? Tiene que haber sido como que la primera orina del día, ¿no?
¿Y por qué será la primera orina del día? Ajá, es porque normalmente, imagínense que ustedes están durmiendo sus 8 horas, ¿no? O no sé cuánto duermen, 3. Pero los adultos obviamente ya llegan a sus 8 horas, ¿no? Entonces, llegan a generar 8 horas de descanso y en estas 8 horas, chicos, ¿qué hacen? Estas 8 horas permiten a los microorganismos de su microbiota y también de las infecciones generar un crecimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa después de eso? Una vez que colectas, se supone debe haber tenido más concentración de tanto el patógeno como de tu microbiota, ¿verdad? Entonces, excretas en este caso orina que está estéril o no está estéril. Aunque no estuvieras infectado, ¿está estéril o no está estéril? No está estéril, porque ya mencionamos de que hay microbiota en la parte distal de la uretra. De hecho, también hay microbiota en otras zonas, pero lo que más se sabe ahorita es lo de la parte distal, ¿no? Entonces, en ese caso, la persona tiene que saber cómo tomar una muestra y ustedes tienen que mencionarle qué tipo de muestra requiere. ¿Qué les pedí yo? Orina de segundo chorro, orina de chorro medio, también se le dice, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Ajá. Entonces un primer chorro, ¿no? Se elimina por el inodoro y luego el segundo chorro es el que se colecta en este tipo de frasquito, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Por qué el segundo chorro y no el primero? Menos bacterias, muy bien, ¿no? ¿Y por qué en este caso necesitamos que sea segundo chorro? Y nosotros ya sabemos que en un primer chorro van a llegar muchas bacterias de nuestra microbiota, ¿no? Entonces nosotros tenemos cierta tolerancia a los microorganismos, de hecho, a la cantidad de microorganismos, que si se sobrepasa esa tolerancia muchas veces llega a ser positiva la muestra. Entonces no queremos que hayan falsos positivos, ¿ok? Entonces le solicita su chorro medio, ¿correcto? Pero ¿habrán otros tipos de métodos para poder colectar esa muestra? ¿Han colectado bien, chicas? ¿Su muestra de orina? Mi casita. ¿Ah? ¿No la has traído? No. Bueno, ahí está. Gracias. ¿Cómo que sí trajeron? ¿No entendí? Es que según yo sí lo había llenado, pero justo acabo de hablar del este y lo acabo de recordar. Es que salía apurada de mi casa. Bueno, ahí está. Se lo repartirán. Ok, entonces, bueno, una vez que toman la muestra de orina de chorro medio, ok, obviamente el paciente tiene que llevarlo hasta el hospital, ¿correcto? Pero no lo va a llevar, pues, imagínense, lo toma hoy día en la mañana y lo lleva en la noche. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que o sea, tenemos como ventana, ¿no? Unas horas nada más, probablemente una hora, ¿no? Hasta 3 máximo. Entonces el laboratorio te va a aceptar solo este tipo de muestras. Y si es que en caso no llegases a tener tiempo para hacerlo, muchas veces te piden que incluso la refrigeres, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero tampoco tanto, pues no la vas a llevar el fin de semana, ¿no? No exageremos. Entonces, transporte y conservación es importante y después, una vez que llega al laboratorio, se entrega, ¿no? En este caso, en el laboratorio tienen que verificar justamente que hayas realizado una correcta toma de muestra. Si no, ¿no? Pues puede llegar a ocurrir un falso positivo, como mencionábamos. Entonces aquí mucho depende de la toma de muestra, ¿ok? Correcto, entonces aquí tenemos varias cositas, miren, ¿no? Hay algo importante que tienen que saber, chicos. Si el paciente llega a estar medicado previamente, no podemos llegar a solicitar la muestra en esa fecha, ¿ya? A menos que hayan pasado, miren, por lo menos 72 horas posteriores al antibiótico, ¿ok? Y miren acá, temperatura ambiente solo es válido hasta por 2 horas, ¿no? ¿Ok? Entonces, me olvidaba esta parte, ¿no? Hay otros tipos de muestras que no necesariamente son de chorro medio. Por ejemplo, a un bebito, ¿le vas a pedir chorro medio? ¿Cómo le haces? No. Entonces, ¿qué le pedirá? En niñitos tenemos estas bolsas colectoras, ¿ya? Pero a veces pues suele ser muy contaminada, entonces no nos ayuda tanto. Hay otro método para bebitos ya muy recién nacidos, por ejemplo, ¿no? A veces se le llega a generar este tipo de punción suprapúbica, es decir, ingresan con una jeringa, ¿no? Hasta la parte de la vejiga y se extrae directamente la orina que se tenga en esa zona. Entonces,
Si no está pasando por la parte distal de la uretra, ¿qué creen ustedes? ¿Será más o menos contaminada? Menos contaminada. Muy bien. ¿Ok? Sondaje vesical es cuando, por ejemplo, el paciente está con algún tipo de sonda, ¿no? Y pues no le vas a sacar la sonda para poder tomarle la muestra. Necesitamos en este caso también hacer un método de colecta desde la sonda. Para eso también hay otras situaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tuviéramos que elegir entre estas cuatro la menos contaminada, ¿cuál sería? La función aspiración Muy bien, la punción o aspiración suprapúbica, ¿no? ¿Ok? De hecho, esta vendría a ser la más contaminada. La de orina media, si es que en realidad lo hacen bien, es buena muestra realmente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algunas imágenes, miren, ¿no? Cuando se llega a generar, por ejemplo, un hito en un paciente con sonda, lo que se hace es realizar una colecta con una jeringa desde la parte de acá de la sonda, ¿no? No desde la bolsa, por si acaso, porque la sonda, recuerden, tiene una bolsita al final, ¿no? Pero esta bolsita no está estéril, ¿no? ¿Ok? Normalmente la eliminan y la vuelven a reutilizar, entonces no es útil esta bolsita, ¿ya? ¿De dónde tengo que sacar la muestra? De la parte pues más cercana, ¿no? A los genitales del paciente, ¿correcto? Se limpia, obviamente se trata de limpiar con algún alcohol, cosas parecido, y luego se pincha en esa zona de la sonda y se extrae lo que haya en esta parte como orina. ¿Ok? Esa es la punción suprapúbica, y esta de acá es para la colecta de los niñitos en bolsitas, ¿no? ¿Ok? Así que el día de hoy van a tener que hacer la de chorro medio. Sí. Ahí vayan haciendo, no sé, vayan eligiendo su víctima. Pasa mi agua, Pato. ¿Ya? Entonces, llega al laboratorio y ¿qué se hace con esa muestra de orina? ¿Qué creen? ¿Qué creen que se va a hacer en con la muestra de orina? ¿Cómo se le llama el cultivo de orina? Se hacen varias cosas, de hecho, miren. En la fase analítica, o sea, laboratorio, ¿no? Recepcionamos muestra y empezamos a hacer un análisis presuntivo y después confirmatorio. Análisis presuntivo, ¿qué tipo de técnicas creen ustedes que podríamos utilizar? Tiras reactivas, muy bien. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Okay. Tenemos tiras reactivas, miren que se parecen a las tiritas de pH, no sé si han visto antes, ¿no? Y en estas tiras reactivas normalmente se pueden visualizar prueba de nitritos, prueba de presencia de leucocitos, presencia de sangre, ¿no? Si es que por ahí hay algún tipo de pH diferente, incluso todo lo vemos con estas tiritas. Son rápidas de hacer, solamente la ponemos dentro de la muestra de orina y ya sabemos qué cosa hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, la interpretación viene justamente en un frasco que por colores me va a indicar si es que es negativo o si es que empieza a tener algún tipo de positividad. ¿Ok? Entonces, ese puede ser uno de los métodos presuntivos. ¿Qué otro método presuntivo conocen? Microscopía, chicos, ¿no? ¿Se acuerdan? La parte de microscopía es importante porque tenemos que observar si es que hay gram positivo, gram negativo, si es que hay presencia de, ¿no?, bacterias en esa orina, ¿ok? O si es que en todo caso, pues, existe por ahí, ¿no?, algún otro resto, como por ejemplo algún cristal, algún cilindro, células eritrocíticas, células leucocíticas también, ¿no? Entonces, dependerá de eso para poder empezar a generar un análisis presuntivo, ¿ok? Una vez que ya empezamos a hacer esto, ¿no?, pasamos a otros tipos de exámenes. Miren, este es entonces, miren, examen al fresco, coloración gram, prueba de nitritos. ¿Qué tipo de exámenes serían? ¿Presuntivos o confirmatorios? Coloración, chicos. Presuntivos, ¿no? Examen al fresco significa que yo voy a colectar en estos tubitos, se supone que hoy día también lo vamos a hacer, miren, en estos tubitos voy a poner unos 3 mililitros de orina y va a pasar a centrifugar. ¿Por qué? Porque al centrifugarse se sedimenta, ¿no? Todo lo que es pesado en esa orina se sedimenta y el sedimento es lo que vamos a analizar. Y eso es examen al fresco, no le vamos a poner ninguna tinción. Pero
sí vamos a realizar con ese sedimento tinciones Gram también, para poder verificar si es que hay o no hay presencia del patógeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas cosas vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una centrifugación y un examen directo, ¿no? ¿Ok? Sin coloración, que es el más fácil. Para eso tenemos este tipo de láminas y también de laminillas, ¿ok? Y luego vamos a hacer tinción Gram también con lo que nos salga de sedimento. Entonces aquí tenemos toda la batería, miren, de tinción, ¿no? Para la tinción Gram que lo podemos realizar, ¿ok? Después de eso, para la parte confirmatoria, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo llamado urocultivo, ¿ya? Entonces, en el urocultivo vamos a cultivar la muestra de orina, ¿correcto? Y esta muestra de orina, cuando se cultiva, se tiene que hacer con este tipo de asas de siembra, ¿ok? Que no sé si se acuerdan, pero tenían como un arito, ¿correcto? Solamente que el día de hoy van a conocer que hay dos tipos de aritos, un arito más grande y un arito más chiquito. Ahí lo vamos a ir viendo en un ratito. ¿En qué diferencia esto? En cuánta cantidad voy a sacar de la muestra de orina, porque si el aro es más grande, obviamente en esa zona alcanzará más volumen y en el aro más chiquito menos, ¿no? ¿Ok? Entonces, normalmente los usamos porque nosotros al llegar a cultivar en agares tenemos no solamente que ver presencia y ausencia, sino también tenemos que contar. Es decir, vamos a hacer así el conteo, ¿no? 1, 2, 3, 4 colonias, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué agares vamos a utilizar? ¿Qué agares son? Para gran negativos, ¿qué utilizarían? Maconque. Gran negativos, maconque. ¿Ok? Y para cualquier otro microorganismo, agar sangre. Agar sangre. ¿Ok? Aunque no parece un agar sangre. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a utilizar justamente estos dos, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer con ese agar? En el agar sangre, nosotros, y en el agar maconque, ¿ok? Cuando ustedes tengan su muestrita de orina, ¿ok? Vamos a ingresar el asa de siembra para que ese arito se llene de la muestra y luego ese arito le vamos a pasar de esta manera por el agar, ¿ok? Así, una línea. Posteriormente van a repartir toda esa muestra por todo el largo de la placa y nada más. Después vamos a incubar y a la semana siguiente vamos a revisar cuántas bacterias han empezado a crecer, ¿correcto? Entonces ustedes al realizar un conteo también vamos a realizar un reporte, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a ustedes les va a llegar simplemente un resultado en sus manos. ¿Qué va a llegar? ¿Se acuerdan? ¿Este número? Ya. ¿Qué significaba? Unidades formadoras de colonia por mililitro. Por eso es que nosotros estamos usando estas asitas con aro. El aro chiquitito equivale a un microlitro. Microlitro, o sea, poquitito, ¿no? En cambio, el más grandecito equivale a 10 microlitros. Entonces, yo cuando hago el conteo y sé de qué tipo de aro estoy usando, ¿no? Entonces voy a hacer una regla de 3 simple, ¿ok? Y voy a sacar cuántos bacterias, unidades formadoras de colonia hay, pero en mililitros. O sea, lo voy a tener que extrapolar. Ya lo vamos a ver la próxima semana, cuando tengamos los resultados, ¿ok? Entonces, ahí está, ¿no? Para qué tipo de microorganismos, básicamente, y normalmente los llegamos a incubar a temperatura, pues, corporal, ¿no? Más o menos 37 o 36. ¿Ok? Una vez que pasa esto, si me sale negativo, o sea, si yo contabilicé y me salió menos de la cantidad que normalmente consideramos como positiva, pues tenemos que reincubar para confirmar bien. Pero si en caso es positivo, tendríamos pues que revisar, en este caso, ¿no? La cantidad de colonias que hay. ¿Ok? Entonces, esta es la tablita que ustedes van a tener que recordar, ¿ya? Miren, en mitad de micción o en chorro medio o el segundo chorro, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Hay, miren, 3 situaciones, ¿verdad? Es decir, que si yo tenía 7 por 10 a la 10, ¿qué significa? ¿Cuál de estos estará? El de 100.000, ¿cuánto es? 70 millones. 1 por 10 a la cuánto. 70.
1 por 10. A las 10. Ah, 100.000 chicos, 100 es 100. Allá. ¿cuánto 6, es? 6, 6, 6. ¿Cómo 5, que 5, 5. 5, 1 por 10 a la 5, ¿ok? Significa esto. Entonces se dice, mayor a 1 por 10 a la 5, infección probable. Menor a 10.000, es decir, 1 por 10 a la cuánto? A la 4, muy bien, ¿no? Entonces significará infección poco probable. Y en medio, normalmente es porque la muestra está media dudosa, así que tenemos que solicitar nueva muestra. ¿Ok? Entonces, ese ejemplo que dije, ¿en qué estaría? ¿En qué rango? Si es que fuera el segundo chorro. Es probable. Infección muy probable, si se dan cuenta, ¿no? Porque miren, desde 5 ya es probable, ¿no? ¿Ok? Ahora, si es que yo, por ejemplo, en este caso no hubiera sacado esa muestra a partir de chorro medio, sino a partir de una punción vesical, y yo encuentro solo 1 por 10 nada más, ¿no? O sí, 1 por 10. Ustedes dirían, esto es bien poquito, ¿verdad? Pero en punción vesical, como es la más estéril, por así decirlo, limpia, miren, cualquier cosa que tenga más de 50.000, no, perdón, acá, cualquier tipo de crecimiento gram negativo es considerado positivo. Cualquier, ¿ok? Es porque es uno de los métodos más limpios que hay para extraer muestras, por lo tanto no deberíamos esperar muchas bacterias. En el caso de lo que vienen a ser las personas con catéter, ¿no? O sonda, tenemos otras situaciones también, ¿no? Entonces, incluso hay, esta de acá debería ser menos contaminada que esta, porque miren, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos la tablita que a ustedes les va a permitir ayudarse a diferenciar si es que es positiva o no la muestra. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Ya. Entonces, en el caso de que ya hayamos revisado que el paciente tiene una ITU, de cómo se llama el microorganismo, ¿ok? Después de eso vamos a hacer el antibiograma que hicimos, no, como ustedes lo hicimos, el antibiograma que debíamos haber hecho la semana pasada, pero que no nos dio tiempo, ¿no? Entonces en ese caso, miren, hubiéramos llegado a tener algo así, ¿no? Crecimiento bacteriano, que es todo esto de acá, y acá tenemos a los fármacos, ¿ok? ¿Qué estamos observando en esa zona? Halo de inhibición de crecimiento de la bacteria. Entonces, si yo observo este tipo de situación, ¿qué está generándose en la bacteria? Resistencia, ¿no? A ese fármaco, no a todos, solo a ese. Si yo observo algo así, ¿no? Entonces tendré obviamente sensibilidad, pero tengo primero que revisar el diámetro de este halo, como lo que mencioné hace rato, ¿no? Mencioné de que el halo así enorme que tenemos acá no es igual que decir que tiene este tipo de halo chiquitito. Entonces tenemos que medir y comparar con un estándar que es la CLCI. ¿Ok? Entonces, en la fase postanalítica, o sea, ya ustedes van a tener que revisar los resultados, ¿no? Y poder llegar a ver si hay concordancia clínica, ¿no? Si el paciente tenía síntomas de una ITU, e imagínense que salió negativo en su muestra. Ustedes dirían, ya voy a su casa porque no tiene nada. Le retiro lo que le haya dado. No, tiene que haber concordancia, ¿ok? Y obviamente en ese caso pues sí se le dará el resultado adecuado y el fármaco también, ¿no? ¿Ok? ¿Todo bien entonces hasta ahí? Ya. ¿Ok? Entonces empezamos con la parte ya de ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. En el caso de ITS, ustedes conocen estas ITS, hay varias que son muy frecuentes, ¿no? ¿Qué tipos de ITS han visto en clase? Sífilis. Sífilis, muy bien. ¿Algo más? Ya Cándida también es considerada así. ¿BPH vieron? No, vamos a ver hoy día. Gonorrea, ¿vieron gonorrea? Clamidia. Clamidia, ¿vieron clamidia? Por ahí que se mencionó nada más, ¿no? En el caso clínico inicial. Pero en realidad lo que me parece que lo que no han visto es VIH. Y el VIH es sumamente importante para ustedes porque lo van a tener que ver sí o sí. ¿Ok?
Cuando una persona entra a operación, hay dos ITS que normalmente verifican que no tenga. ¿Cuáles son? El VIH. VIH, tuberculosis. ¿Esa es una ITS? Gonorrea. Sí, sífilis, claro. Entonces, en ese caso tienen que saber cómo diferenciar, ¿no? Y qué solicitar a su paciente sobre todo, ¿ok? Chicos, ustedes están pasando por si acaso la hojita que les mostré. Sí. Me dieron algo. ¿Se quedó atrás? Ah, sí, para el grupo de más tarde de los 8:40, ¿ya? Entonces vamos a ver VIH primero. En el caso de VIH ustedes saben de que es un virus, es un retrovirus, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Familia Retroviridae, correcto. Ahora, ¿qué es lo que tiene en su interior? Normalmente una enzima llamada transcriptasa reversa. ¿Ok? ¿Qué genera? Que el ARN que tiene dentro este virus pueda llegar a transformarse en ADN. Y este ADN ya tiene el pase libre para ingresar ¿a dónde? ¿Cuál es el nombre? Al núcleo. Al núcleo. Y quedarse de manera latente en el núcleo, ¿no? Entonces, en el caso de VIH tenemos dos tipos. VIH de tipo 1, VIH de tipo 2. Normalmente el de tipo 2 es el que nosotros no llegamos a tener porque está más que nada en la parte de África Occidental. ¿Ok? ¿Tipo 2? 2. En el tipo 1 sí es el que normalmente prevalece en América, ¿no? ¿Ok? Y ya saben qué tipo de células ataca, ¿verdad? ¿Qué células ataca el VIH? CD4. CD4, claro. Entonces, ¿no? Es muy importante que ustedes conozcan si el paciente que va a ser hospitalizado y en este caso pues pasar por una operación tenga o no tenga VIH, ¿no? ¿Ok? Sobre todo en personas que trabajan, ¿no? Como parte de, o sea, son trabajadores sexuales o por ahí que haya personas que tengan preferencia, en este caso, ¿no? De tener sexo con hombres, o sea, hombre con hombre, acá se le conoce así, hombre, sexo con hombre, algo así. Y eso también lo van a ver en la parte de los, ¿cómo se llama? De las órdenes médicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, miren, al virus, ¿no? De hecho, el virus, como les dije, tiene dos cadenas de ARN, dos nada más, en su interior, pero a la vez también observamos de que hay una cápside viral, ¿no? Una envoltura lipídica y algunas proteínas importantes. ¿Hay alguna proteína importante que sea así sumamente necesaria para la identificación de este virus? P120. P120, o sea, de hecho sí es una importante, pero para la identificación hay otra. P24. ¿Ok? La P24, no sé si por acá estará. No, está el 120. Por acá está la GP41, no está la P24, pero la P24 es una de las importantes porque son los antígenos que normalmente vamos a requerir para VIH. ¿Ok? Entonces, primero que nada tenemos que saber cuánto tiempo tiene de incubación. ¿Ok? O sea, no es que el paciente un día de estos, ¿no? Llegue a tener algún tipo de contacto sexual con una persona con VIH y ya tenga la infección. Recuerden que hay un periodo, ¿no? de incubación del microorganismo, ¿ok? Y este periodo de incubación se puede alargar desde 2 hasta 4 semanas, ¿ok? Y que normalmente llegan a ser 4 semanas muy angustiantes porque no se sabe si es que el paciente llega a tener o no VIH. Ni siquiera, o sea, en los primeros 11 días, ni siquiera se puede saber por ningún tipo de método, ninguno. Entonces el paciente simplemente está ahí expectante, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo se observa después los síntomas agudos de VIH? Se tiene una sintomatología muy parecida a gripe. ¿Ya? Después de eso viene pues una fase crónica, ¿no? En donde normalmente se queda latente por muchos años, ¿ok? Y finalmente puede llegar a progresar a lo que es un SIDA, ¿ok? Y que en este caso el SIDA se considera ¿cuándo? Cuando tus CD4 están menores a 50, No, 200. 200, entonces dice 200 células, ¿no? De CD4, ¿ok? Para contar células CD4 en tu cuerpo, ¿cómo haría? Allá. Están llevando inmuno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Inmuno? Este. En sus talleres de inmuno hay ese tipo de preguntas. En el examen vino. Sí. Sintometría del flujo. Ahí está. Sintometría. Ujú. Entonces, ¿no? ¿Qué va a pasar en la parte de transmisión? Bueno, en periodo de transmisibilidad, de hecho,
se puede llegar a iniciar incluso, ¿no? Antes de que nosotros la podamos detectar. A los más o menos 2 o 3 días después de que se infecta la persona ya es infectante, ¿no? Porque va a empezar el virus a incrementar y puede llegar a transmitir. Se transmite obviamente por relaciones sexuales, por sangre, de manera parental o por compartir agujas, ¿no? Básicamente las personas que, por ejemplo, se drogan, ¿ok? Entonces, hay tipos de métodos para tratarlo, de hecho sí, ¿no? Hay terapias antirretrovirales, ¿ya? Y actualmente el VIH pues está siendo tratado. Prácticamente todos los de VIH se tratan de verificar y de tratar. Al menos acá en Perú está bastante bien implementado, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuevamente el virus. Ustedes saben de que hay bastantes tipos de enzimas. Algunas de ellas son muy importantes, como por ejemplo la transcriptasa reversa, que era para transferir, ¿no? de ARN a ADN. Pero también tenemos a la integrasa. La integrasa es la que va a permitir que el virus pueda llegar a ingresar al ADN del hueso, ¿no? ¿Okay? Y es lo que hace que en este caso se mantenga latente también. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, miren aquí esta imagen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, toda esta partecita de acá es justamente, el virus. Sí, acá tenemos el ARN viral, ¿ok? Que si se dan cuenta, en los primeros días empieza a incrementar, ¿no? Y luego empieza a disminuir, ¿correcto? Pero, luego de algunos años incluso, podemos llegar a tener menos de 200 CD4 y es ahí en donde el virus también empieza a resurgir y a generar muchas veces infecciones o enfermedades asociadas a, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí cuando tenemos menos de linfocitos CD4, menos de 200, su sistema inmunológico está muy deprimido, obviamente, y cualquier infección llega a generar la muerte. ¿Okay? Entonces, este es el periodo sintomático, miren, todos estos años, ¿ok? El periodo sintomático o incluso el periodo de SIDA justamente es el que normalmente llega a ser reconocido, ¿no? Porque un periodo agudo es difícil. Como les digo, los síntomas suelen ser muy comunes de una gripe, entonces uno se puede confundir. Ahora, diferente es que tu paciente llegue diciendo, yo creo que, ¿no? Tuve un contacto con una persona sin VIH, ¿ok? Y posiblemente tenga. Entonces, en ese caso, solo si el paciente se menciona como tal, ¿no? Entonces ustedes van a tener que hacerle todos los exámenes, ¿ok? Entonces ahí tienen que pensar en ¿hace cuánto ha sido ese contacto? ¿Hace cuánto? ¿No? Porque si es que me dices que ha sido ayer o hace 2, 3 días, ¿le podré detectar? No. Le voy a tener que decir, ¿saben qué? Pues tiene que venir más o menos en unos 11 días aprox para yo poder decirle qué método le puedo solicitar en su caso, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, los típicos ELISAs, no sé si han escuchado estos ELISAs para detectar antígenos y anticuerpos. Se le llaman ELISAs de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? Ahorita estamos usando el de tercera y cuarta, ¿okay? Que son como que los más importantes. Pero también hay inmunocromatografías, o sea, pruebas rápidas. Pruebas rápidas. No sé si han visto que en las universidades, en las universidades normalmente, ¿no? Llegan con unas cajitas, ¿no? Y les solicitan pues muestra de sangre. Si les solicitan muestra de sangre, ¿qué están tratando de detectar? ¿El antígeno o el anticuerpo? ¿Antígeno? Normalmente en estas inmunocromatografías sí se pueden detectar anticuerpos más que nada. Sí es probable que podamos detectar antígenos porque el patógeno está en sangre, ¿cierto? Pero lo que más se detecta aquí con inmunocromatografía suele ser anticuerpos. Por eso es de que estas pruebitas solo funcionan a personas que ya deben tener pues un tiempo bastante prolongado de infección. ¿Ok? Entonces, miren aquí, ¿no? Tenemos justo la de las células CD4, las de menos de 200 son las que vamos a considerar como SIDA, ¿no? Y por tanto hay algunas categorías dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el diagnóstico. Normalmente para poder detectar si un paciente tiene VIH, ¿ok? Imagínense que salga en su prueba rápida, VIH positivo. Con una prueba rápida pueden decirle a su paciente tienes VIH, te vas a la cárcel.
literal, porque si te confundiste, te mandan a la cárcel. Ya, es que imagínense que le digan eso a un paciente. Obviamente se va a deprimir, ¿verdad? Y después, cuando verifiques, porque hay verificaciones aquí, aquí hay métodos que normalmente nosotros consideramos como presuntivos, a pesar que estos métodos para otras enfermedades sean confirmatorios. ¿Cuáles son estos? Las inmunocromatografías suelen ser presuntivas. Las ELISAs de las primeras generaciones suelen ser presuntivas. ¿Okay? Aquí la que es confirmatoria sí o sí, ¿okay? Es Western blot, solo eso. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos pruebas, en este caso indirectas, o sea, vamos a tratar de detectar anticuerpos, y pruebas directas, en donde vamos a tratar de encontrar el antígeno. P24, por ejemplo, o también hay otras pruebas rápidas que pueden detectar ese antígeno. ELISAs de cuarta generación, como les mencionaba, ¿no? Entonces, para poder saber si es que sí o sí tenemos, en este caso creo que el Perú tiene como que una resolución en donde te dice que utilices más de una prueba diferente. O sea, por ejemplo, utilizas una ELISA de cuarta generación, utilizas una de tercera generación. Eso te va a dar como que más soporte para tu reporte de infección por VIH. Y después, obviamente, esperas a realizar también un Western blot, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí todos los cuadritos de todas las pruebas diagnósticas para VIH, normalmente la sensibilidad, ¿no?, que se tiene. A pesar de que es bastante sensible, como les digo, no podemos decidir solamente con una de ellas si es que el paciente tiene o no tiene VIH, ¿ok? Entonces, no sé si por ahí alguno de ustedes sabe en qué consiste las ELISAs. ¿Saben o no saben, chicos? ¿Qué se detecta en ELISA? Vamos a poner aquí, ¿ya? Muy rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo. En una de primera generación se detectó inmunoglobulinas B. En una de segunda generación también.